Bueno, en este video vamos a ver la solución de este examen de matemáticas que corresponde a una prueba de bachillerato por madurez brindada por el MEP. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar. Dice acá, considere la siguiente circunferencia dada por, nos dan la ecuación de la circunferencia para responder a las preguntas 1, 2 y 3. Ok, entonces vamos a ver. Dice la primera, la longitud del radio de la circunferencia corresponde a. Entonces con esto lo que vemos es que la ecuación que nos brindan acá, de ahí podemos sacar dos cosas. Podemos sacar cuál es el centro, que en este caso vemos los valores que están acá a la par de los x y los y podemos indicar que el centro corresponde al punto menos 2, menos 3. Vean que acá lo único que se hace es que se cambian los signos de los números que están sumando y restando con respecto al x y al y. Y para obtener cuál es la medida del radio, lo que hacemos es que sacamos la raíz cuadrada del número que está acá a la derecha. En este caso sería raíz de 36 y esto nos daría 6. Entonces esta ecuación ya nos está diciendo que su centro es menos 2, menos 3 y que su radio corresponde a una longitud de 6. Entonces para la pregunta, ¿cuál es la longitud del radio? Decimos que es un radio que corresponde a 6. Para la segunda pregunta, la coordenada del centro de dicha circunferencia corresponde a, entonces ya la obtuvimos, sería la coordenada menos 2, menos 3. En este caso sería la opción D. Para la misma pregunta, para la misma ecuación, nos están preguntando, con base en la información dada, considere las siguientes proposiciones. El punto 0, menos 5 es un punto ubicado en el interior de la circunferencia y R 2,2 es un punto ubicado en el exterior de la circunferencia. Para eso lo que vamos a hacer es tomar la ecuación de la circunferencia que nos están dando acá originalmente. Sería esta ecuación de la circunferencia. Vamos a copiarla acá abajo. Y lo que se hace en este caso es que, bueno, para la opción 1, vamos a copiar la misma ecuación. Acá vamos a dejar nada más el espacio del x y del y. Entonces sería colocar acá el espacio más 2 al cuadrado más el espacio más el 3 al cuadrado e igual. Entonces si podemos observar acá, el punto nos está dando un valor específico para x y un valor específico para y. Entonces aquí donde estaba la x vamos a colocar 0 y en este donde está el y vamos a colocar el menos 5 y vamos a dar la solución de esta ecuación. Entonces si se tiene la calculadora lo pueden colocar directamente en la calculadora, que en este caso sería colocar tal cual como está acá. Sería 0 más 2, esto al cuadrado, más menos 5 más 3, cerramos el paréntesis, elevado al cuadrado, y esto nos da como solución el 8. Entonces copiamos acá la solución, y lo que hacemos es comparar este valor con el número que estaba acá originalmente. Vean que acá lo que hay es un 36. Entonces el 8 con respecto con el 36 va a ser menor que él, lo que hace que este punto sea un punto interior a la circunferencia. Entonces, ese punto es un punto ubicado en el interior de la circunferencia, esto sería correcto. Vamos a hacer el mismo procedimiento para la parte 2. Vamos a dejar los espacios. Y vamos a cambiar esto. En este caso nos dice que tanto x como y corresponden a un 2. Entonces aquí sería colocar 2 más 2 al cuadrado, más 2 más 3 al cuadrado. Y también nos venimos acá en la calculadora, hacemos la sustitución. Si ya se copió la expresión anteriormente, lo que se hace es que borramos los espacios y cambiamos por el número que nos interesa. En este caso lo que nos tiene que quedar es el 2 más 2 al cuadrado más el 2 más 3 al cuadrado. Le damos igual
y esto nos da un resultado de 41. E igual lo comparamos con el número original, que era un 36, y vemos que 41 es mayor a 36. Por lo tanto, esto sería un punto exterior. Entonces, el punto 2,2 es un punto ubicado en el exterior de la circunferencia. Esto también sería correcto. Entonces, de ellas son verdaderas. En este caso sería ambas. Para la pregunta 4, lo que nos dan es: considera la circunferencia dada por x más 2 al cuadrado más y al cuadrado es igual a 16, y las siguientes rectas determinadas por x es igual a 2 y x es igual a menos 6. Para esto lo que nos preguntan es por cuáles son las rectas tangentes. Entonces lo que hacemos es hacer un gráfico que nos dé una idea de cómo se puede ver esta circunferencia. Hacemos un boceto de cómo se van a ver las rectas y así podemos ver si son rectas tangentes, secantes o exteriores. En este caso lo que hacemos es que de la ecuación obtenemos quién es el centro, quién es el radio, y aquí vemos que el centro está por el punto menos 2,0 y que el radio en este caso sería la raíz de 16, en este caso 4. Ok, teniendo eso, lo que hacemos es un bosquejo de un plano cartesiano. Hacemos el eje X, el eje Y, y lo que hacemos es dibujar tanto el centro como el radio de esa circunferencia. Para el centro aquí nos están diciendo que se ubica en el punto menos 2,0, entonces eso estaría ubicado por acá. Y para encontrar los extremos de esa circunferencia lo que hacemos es tomar la distancia del radio, que para eso lo que hacemos es esto: tomamos la parte X del centro, que en este caso sería menos 2, y lo que hacemos es que le sumamos el radio, serían 2 menos 4, y también le restamos el radio. Esto se hace por separado para que nos den los extremos de izquierda y derecha de esa circunferencia. Entonces menos 2 menos 4 nos da 2 y menos 2 menos 4 nos daría menos 6. Entonces sabemos que en X los extremos de esa circunferencia sería: el extremo izquierdo sería menos 6 y el derecho sería en 2. Entonces por ejemplo aquí estaría el menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Entonces ese extremo estaría ubicado acá. Y en la derecha estaría ubicado acá en 1, 2. Por aquí. Vamos a hacerlo acá para identificar los extremos. Luego de eso, tomamos el valor de y del centro, que en este caso sería 0, y hacemos lo mismo: le sumamos la distancia del radio y le restamos el radio. En este caso nos daría 4 y menos 4. Con eso obtenemos que si nos vamos acá al plano, aquí estaría el 1, el 2, el 3 y el 4. Y por aquí estaría el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Así podemos decir que esa circunferencia de extremo superior e inferior quedaría superior en el 4, inferior en el menos 4. Eso es como para darnos una idea general de la circunferencia. Si hacemos un bosquejo de cómo se puede ver esa circunferencia, nos va a quedar algo como este estilo. Y tendríamos dibujada cómo se vería esa circunferencia. Ahora lo que hacemos es tomar las rectas y dibujar esas rectas para saber cómo se pueden ver. En este caso, cuando tenemos las rectas x igual a un número, se dibuja de manera vertical. Entonces lo que se hace es buscar en este 2 con respecto al eje x, que estaría ubicado justo acá, y sería una recta vertical que pase por x igual a 2. Entonces sería algo así. Que para eso es que se sacaron los extremos de la circunferencia. Vemos que este punto en 2 era uno de los extremos de esa circunferencia. Por lo tanto, esta recta sería una recta tangente. Igual pasa para la segunda recta, que es x igual a menos 6. X igual a menos 6, nos ubicamos en el menos 6, que también era otro extremo de la circunferencia. Y a la hora de dibujar la recta vertical en x igual a menos 6, nos damos cuenta que eso también es una recta
tangente a esa circunferencia. Entonces, ¿cuál o cuáles son rectas tangentes a la circunferencia? En este caso, rectas tangentes serían ambas. Para la pregunta 5, considera la circunferencia A por x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9, con las siguientes rectas determinadas por y igual a 4 y y igual a x. Acá igual, lo que hacemos es obtener el centro, que en este caso cuando tenemos x al cuadrado y al cuadrado sería el centro 0,0 o centrado en el origen, y el radio en este caso corresponde a la raíz de 9, que esto sería 3. Entonces vamos a hacer igual un bosquejo de la gráfica, hacemos el eje X, el eje Y, ubicamos el centro de la circunferencia que sería el origen, 0,0, y en este caso cuando el centro sea 0,0, los extremos serían el número en forma positiva y negativa en ambos ejes. Entonces pondríamos acá un extremo positivo en 3, un extremo positivo en 3 en Y, menos 3 en X y menos 3 en Y. Entonces si vemos esta circunferencia, sería algo así. Ok, entonces lo que hacemos ahora es buscar las rectas. En este caso es y igual a un número. Y igual a un número es una recta horizontal y sería ubicada en ese punto en Y. Entonces aquí dice y igual a 4. Si sabemos que esta circunferencia llega acá a 3, podemos decir que el 4 está por acá arriba. Y esta recta se dibujaría horizontal que pase por el punto en 4. Entonces en este caso, con respecto a esta circunferencia, esto sería una recta exterior. Para la recta y igual a x, lo que podemos ver es conforme con respecto a la ecuación de una función lineal o una recta, que tomando en cuenta que es y igual a m por x más b, de la ecuación y es igual a x, es lo mismo que decir y es igual a x más 0. De aquí obtenemos que la pendiente es 1 y que el b es 0. Esto porque lo que nos ayuda es que en una función lineal o una recta, esta parte b lo que nos indica es la intersección con el eje y, que sería en 0, b. En este caso, como b es 0, quiere decir que la recta pasa por el origen, 0,0. Y en este caso, como la pendiente es 1, esto sería una forma creciente, pero igual como el punto está ubicado dentro de la circunferencia, al dibujar esa recta creciente que pasa por ese punto, nos damos cuenta que con respecto a la circunferencia es una recta secante, ya que interseca en dos puntos. Entonces, ¿cuáles son rectas exteriores a la circunferencia? En este caso, solamente la 1, opción C. Considere la circunferencia A por x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25 y las siguientes rectas determinadas por igual y igual a 1, y igual a x menos 1. Entonces, el mismo procedimiento. Obtenemos el centro, que en este caso también sería 0,0, el origen, y el radio, que ya sería la raíz de 25, que sería 5. Entonces igual hacemos un bosquejo. Tenemos el eje X, el eje Y. El centro sería el origen. Y como el radio es 5, entonces tendríamos que esos extremos serían en 5 en X, 5 en Y, menos 5 en X, menos 5 en Y. Y podemos sacar un aproximado, como se podría ver esa circunferencia en el plano cartesiano. Sería algo así. Y ahora vemos las rectas. Y igual a 1. Y igual a 1 es una recta horizontal que pasa por y igual a 1. Entonces, si aquí está 5, 1 estaría por acá. Y así, si dibujamos esa recta, quedaría algo así. Y observamos que esto sería una recta secante con respecto a esta circunferencia. Ahora para la recta y es igual a x menos 1, tomamos lo mismo del anterior. Ubicamos quién sería la pendiente, quién sería el b. Acá la pendiente sería 1
el b sería menos 1. De acá obtenemos que la intersección con el eje y de esa recta es en 0, menos 1. Y 0, menos 1 estaría un punto ubicado por acá. Con una pendiente igual a 1 sería una recta creciente. E igual, como el punto está en el interior de la circunferencia, al dibujar cualquier recta que pase por ese punto va a ser una recta secante con respecto a esa circunferencia. Entonces, en este caso, ¿cuáles son rectas secantes? En este caso serían ambas. 7. La ecuación de una circunferencia está dada por, si se traslada la circunferencia desplazando su centro 2 unidades hacia la izquierda, entonces se obtiene una circunferencia cuya ecuación corresponde a, en este caso lo que buscamos es el centro de la ecuación original, que en este caso el centro sería menos 1, 2, y obtenemos un vector, que en este caso el vector es la forma en la que se está trasladando la circunferencia. Nos dicen que se desplaza 2 unidades hacia la izquierda. Si recordamos, esto es con respecto al plano cartesiano, con el x y y. Acá sería la izquierda, derecha, arriba y abajo. Entonces, cuando nos dicen izquierda, lo que nos están diciendo son los x negativos. Entonces, 2 unidades hacia la izquierda sería un menos 2 en x. Y como no nos dicen nada de su desplazamiento arriba o hacia abajo, es porque no se desplaza y quedaría una distancia de 0 en y. Lo que se toma en cuenta con estos puntos, con el centro y con el vértice, es que esto se hace como si fuera acá una suma. Se suman los x con x y los y con los y eso lo que nos va a dar es la coordenada del nuevo centro. Que aquí sería menos 1, menos 2, esto nos va a dar menos 3 y 2 más 0, 2. Así el nuevo centro de la circunferencia sería menos 3,2. Y aquí donde nos dicen se obtiene una circunferencia cuya ecuación corresponde a, lo que recordamos es que se cambian los signos a la hora de pasar del centro a la ecuación. Entonces buscamos un 3 positivo, que estaría acá. Es la única opción que tiene el 3 positivo, entonces directamente se descartan las demás. Sería la opción B la respuesta. Si vemos lo demás, aquí está el 2 positivo, entonces buscamos un 2 negativo. Y como lo único que se cambia es el centro, esta sección que corresponde al radio al cuadrado se tiene que mantener exactamente igual. Para la pregunta 8, considere la siguiente gráfica referida a la circunferencia C con el centro 0,3 y 0,0 es un punto de la circunferencia. Si se traslada la circunferencia desplazando su centro 3 unidades a la derecha y 2 unidades hacia abajo, entonces igual, ubicamos el centro, que en este caso sería 0,3, ubicamos el vector, que en este caso sería 3 unidades hacia la derecha, derecha es positivo en x, entonces sería un 3 en x, 2 unidades hacia abajo, abajo sería y negativos, entonces sería un menos 2 en y. Hacemos igual, la suma de estos puntos nos daría un nuevo centro y esto sería 0 más 3, que nos va a dar 3, y 3 menos 2, que nos va a dar 1. Entonces se obtiene una circunferencia cuya ecuación corresponde a, vemos acá que tenemos un 3, buscamos un menos 3 en las soluciones, puede ser el B o el C. Tenemos un 1 y buscamos la que tenga un menos 1 acompañando al y. Entonces en este caso la opción sería opción B. Considere la información para responder a las preguntas 9 y 10. Entonces dice, considera la información de la siguiente figura, la cual corresponde a un cuadrilátero representado en un sistema de coordenadas rectangulares. Nos dan esta figura y una pregunta es con respecto al área y la otra con respecto al perímetro. Entonces, para el área, lo que podemos hacer es tratar de identificar figuras básicas en esta figura original. Entonces, si trazamos una línea por acá, vemos que se forma un triángulo rectángulo y un rectángulo.
Si lo separamos, podemos decir que esta sería la figura 1, figura 2. Y de acá podemos obtener entonces la medida de los lados que sean de manera horizontal y vertical. En este caso, para la figura 1, podemos ver que la base tiene 4 de distancia, o la distancia que va desde 2 hasta 6, que sería una distancia de 4. Y para la parte de vertical, tendríamos acá 3 rectángulos, que también sería la distancia que va desde 4 hasta 7, que sería una distancia de 3. Entonces, para sacar el área, lo que se hace es sacar el área individual de estas figuras y al final sumarlas. En este caso, el área de un triángulo sería base por altura dividido entre 2. Entonces, la base 4 por la altura 3 dividida entre 2. Y esto sería 6. Para el rectángulo, vemos acá, ya sabemos que esta distancia, tanto para el triángulo como para el rectángulo, sería la misma. Acá sería un 4. Y esta altura, o este ancho, sería un ancho de 2 unidades. Así para el área del rectángulo sería largo por ancho, en este caso 2 por 4, 2 por 4 sería 8. Y para el área completa lo que hacemos es hacer la suma del 8 más el 6. Entonces en este caso 8 más 6 sería 14. Entonces el área del cuadrilátero ABCD sería 14. Para sacar el perímetro del cuadrilátero, acá podemos ver que fácilmente podemos ubicar las distancias de los lados horizontales y verticales. En este caso sabemos que esto vale 2, esto vale 4, toda esta altura valdría 5 y lo que nos hace falta, lo que nos faltaría por averiguar sería este lado X. Para ese lado podemos ver que sería este mismo lado de acá y se podría utilizar Pitágoras. Que para Pitágoras, para poder obtener este valor de X, se toma que ese X es una hipotenusa y sería lo mismo que la raíz de los dos catetos al cuadrado en una suma. Entonces sería poner el 4 al cuadrado más el 3 al cuadrado. Si resolvemos eso en la calculadora nos da que esto es 5. Entonces esta distancia de acá sería una distancia de 5. Para el perímetro lo que hacemos es tomar todas esas distancias y sumarlas. Sería ese lado en diagonal 5, la altura que sería de 5, la base que es de 4 y esta otra parte que mide 2. Así entonces el perímetro tendría una distancia de 16. Entonces el perímetro del cuadrilátero ABCD, 16. Que acá considere un polígono regular tal que la medida de un ángulo externo es de 30. Si la longitud del lado es 2, entonces el perímetro de ese polígono corresponde a el ángulo externo. La fórmula del ángulo externo es 360 dividido entre n, que n representa la cantidad de lados del polígono. En este caso no sabemos cuántos lados tiene el polígono, pero nos están diciendo que esto equivale a 30. Entonces, con un despeje rápido podemos ver que 360 sobre 30 es igual a n. Y en este caso n sería lo mismo que 12. Por otro lado, si se les complica un poco realizar el despeje de variables, lo que hacemos es tomar la calculadora y colocamos esa ecuación tal cual. Vean que sería una fracción, se colocan los 360, en la parte de abajo colocamos alguna de las variables, por ejemplo podemos poner esta x que está en rojo, que se coloca alfa y la letra, que sería la x. Nos vamos hacia la derecha, colocamos este igual que está en rojo, que sería con alfa el igual. Colocamos el 30 y tocamos las teclas Shift
más esta que dice solve. Entonces shift solve, le damos igual y ya eso nos da un resultado de que x tiene que ser igual a 12. Entonces, esto sería la cantidad de lados que tiene el polígono. Si nos dice que cada lado mide 2, ¿cuánto es su perímetro? El perímetro en un polígono regular sería la cantidad de lados multiplicado por lo que mide cada lado. En este caso, 12 multiplicado por 2, que sería 24. Opción B. Siguiente pregunta. Para las preguntas 12 y 13, ok, dice María compró 20.000 colones el metro cuadrado de un lote que tiene una forma rectangular. El ancho mide 30, el largo mide 40. Además, se desea construir alrededor una cerca con 3 hilos. Entonces aquí, información importante es que el ancho es de 30 metros, que el largo es de 40 metros, que se compró a 20.000 el metro cuadrado y que se quiere hacer una cerca con 3 hilos. Esa es la información importante acá. Entonces lo que nos serviría sería hacer un boceto de esta situación, que sería una propiedad rectangular. Dibujamos un rectángulo. Nos dice que su ancho vale 30, su largo vale 40. Entonces sabemos que este acá vale 40 y este 30. Ok, entonces nos dice cuánto dinero en colones pagó María por ese lote. Eso habla, cuando le hablan de esto, de lote, están refiriéndose a los metros cuadrados. Eso sería el área. El área de esta figura sería el largo multiplicado por el ancho. Y como nos están diciendo que cuánto pagó ella, esa cantidad la multiplicamos por lo que vale cada metro cuadrado, que en este caso sería 20.000. Entonces en ese caso tomamos acá la calculadora, ponemos 30 por 40 multiplicado por 20.000 y eso nos da 24 millones. Entonces el dinero que pagó María por ese lote fue de 24 millones. Luego nos dice cuántos metros de alambre se necesitan como mínimo para cercar todo el terreno. Eso lo que nos hace referencia es al perímetro. Y nada más tenemos que tener en cuenta lo que nos decían acá, que querían cercar con 3 hilos. Entonces básicamente sería 3 veces el perímetro. Entonces sería 3 veces. Y el perímetro de esta propiedad sería la suma de 30 más 40 más 30 más 40. Otra forma de decirlo sería 3 veces 2 por 30 más 2 por 40. Entonces se coloca acá en la calculadora. Lo podemos poner como el original. Podemos poner 3 multiplicado por 30 más 40 más 30 más 40. Y eso nos da como resultado 420. Entonces se necesitan como mínimo 400 metros de alambre. Con base en la siguiente información, conteste las preguntas 14 y 15. Ok, dice acá, la siguiente figura muestra el cuadrilátero ACDF, donde la recta L es el eje de simetría. Entonces esta recta L es el eje de simetría. Considera las siguientes proposiciones. A es homólogo con F. A con respecto a F, eso sería falso. Lo que podemos decir es que A es homólogo con C. Entonces esta sería falsa. Luego nos dicen AF, todo este segmento AF es homólogo con AC. Eso también sería falso. Aquí podríamos decir que AF es homólogo con CD. Entonces esta opción también sería falsa. De ellas son verdaderas, ninguna.
Para la misma figura, C es homólogo con F, C con respecto a F no. Habíamos dicho que C sería homólogo con el punto A, basándonos en este eje de simetría. Entonces esta primera opción sería falsa. Los cuadriláteros AFEB y CDEB son congruentes entre sí. Para eso vamos a ver el orden AFEB. AFEB sería tomando desde la como inicial en dirección a F y nos dicen el CDEB. Entonces C tomando el C inicial y partiendo hacia el D. Si bien eso sí sería congruente porque A es homólogo con C, F es homólogo con D, E es homólogo con el mismo y B es homólogo con el mismo. Por lo tanto, esos cuadriláteros son congruentes. Entonces, esto sería verdadero. De ellas son verdaderas solamente la 2. Dice acá, si se transforma un triángulo ABC cuyos vértices son, que nos dan los vértices, mediante una motesia centrada en el origen de coordenadas y con una razón k igual a menos 2, entonces, ¿cuáles son las coordenadas del vértice homólogo a la? Directamente nos están dando el punto que ocupamos. Entonces tomamos el punto, que en este caso sería 4,5. Y cuando nos dicen que tenemos una razón k igual a menos 2, lo que se hace es multiplicar esta razón por cada parte del punto. Sería menos 2 por el 4, que eso sería menos 8, y menos 2 por 5, que nos daría menos 10. Entonces, las coordenadas del punto homólogo con A corresponden a menos 8, menos 10. Con base en la información, conteste las preguntas 17 y 18. Dice acá, al realizar una reflexión al triángulo RPQ a través del eje de las ordenadas, la coordenada de uno de los nuevos vértices corresponde a, entonces nos dicen una reflexión. Como acá tenemos el dibujo, podemos hacer un dibujo sobre él, podemos hacer el trazo sobre él y así obtener que, como es una reflexión, el punto homólogo de P estaría por acá, el punto homólogo de Q estaría por acá y el punto homólogo a R estaría acá. Así obtendríamos una figura, una reflexión con respecto a la figura original. Y lo que nos piden es uno de los vértices. Entonces, por ejemplo, el punto P sería el punto menos 1,3. Menos 1,3. Observamos si está en las respuestas. Y acá está, menos 1,3. Entonces sería directamente esa respuesta. Podemos colocar los otros, que sería el Q' y el R'. Q sería menos 4,3. Que vemos que esta opción no está ubicada acá. Y en R sería menos 3,1. Menos 3,1, que la opción tampoco aparece acá. Entonces, definitivamente la opción B. No es necesario hacerlo, pero para que se tenga en cuenta. Dice acá, si se realiza una traslación de RPQ paralelo al eje de las abscisas en 2 unidades hacia la izquierda, entonces igual podemos mover cada punto 2 unidades hacia la izquierda. Entonces, por ejemplo, aquí caería Q', por acá caería P' y por acá caería R'. Eso sería una traslación de 2 unidades hacia la izquierda. No nos dice nada más, solamente 2 unidades hacia la izquierda. Y vemos las coordenadas de los puntos. Para el punto P sería la misma, menos 1,3. Menos 1,3 no se ubica acá. Menos 1,3 para P'. Para Q' sería la coordenada 2,3. Y esa directamente está acá. Entonces esa sería la respuesta. Opción B. Con base en la información de la siguiente figura, refería a un cono circular recto y una sección plana, contesta las preguntas 19 y 20.
¿Cuál segmento representa al diámetro del cono de centro D? El diámetro del cono de centro D sería directamente este de acá, que sería el segmento AC. Opción A. La sección plana que contiene los puntos G, H, E y es producto de la intersección de un cono de centro D con un plano paralelo a la base. Cuando dicen esto es pura teoría. Un plano que corta paralelo a la base, lo que forma es una circunferencia. Igual se puede notar acá que lo que tiene el GHE es una circunferencia. La siguiente figura ilustra un sólido con una forma cilíndrica circular recto donde AB es igual a BE y eso mide 4. Entonces podemos ir señalando acá: AB mide 4, BE mide 4. Sabemos que AB es un radio de la cara superior, entonces BC también va a medir 4 y sabemos que todo este diámetro mediría 8. Dice acá, si la intersección entre un plano y el sólido genera una figura plana que contiene los puntos ACFD, lo que forma es un rectángulo, entonces, ¿cuál es el área de dicha figura? Entonces, como vemos, tiene un largo de AC, que sería la distancia de 8, y un ancho de CF o de AD, que sería la misma distancia que existe acá desde B a E, que sería una distancia de 4. Entonces, para esa área lo que tenemos que hacer es sacar el largo por el ancho. Entonces, 4 por 8 sería 32. Opción D. Con base en la siguiente información, contesta las preguntas 22 y 23. La siguiente figura ilustra una sección plana producto de la intersección de un plano con una esfera. Además, considere que MN, esta línea de acá, vale 10 y PN, toda esta figura de acá, vale 12. Entonces, si lo que vemos es este triángulo, esto valdría 6. Podemos representar por acá. De esto sería ON, que vale 6, y MN, que vale 10. Entonces nos pregunta acá, ¿cuál es la longitud de la sección plana? La longitud es la longitud de una circunferencia, que sería 2rpi, o el diámetro multiplicado por pi, que en este caso el diámetro ya sabemos que es 12, entonces directamente es 12pi. ¿Cuál es la distancia del centro de la esfera a la sección plana? La distancia del centro de la esfera a la sección plana sería la distancia MO. Para eso lo que podemos sacar es Pitágoras, donde lo que nos faltaría sería uno de los catetos. Entonces ese cateto corresponde a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. En ese caso, esto nos daría como resultado 8. Entonces la distancia del centro de la esfera al centro de la sección dada es 8. Considere R como el conjunto universo y las siguientes funciones para responder a las preguntas 24, 25, 26 y 27. Eso es con respecto a conjuntos numéricos. Nos están pidiendo A intersección B. Entonces lo que hacemos es tomar una recta numérica y colocar los conjuntos. En este caso A va desde 1 cerrado hasta 8 cerrado. Entonces sería este conjunto de acá. El B sería desde 5 hasta más infinito, entonces podemos poner que 5 está por acá. Desde 5 cerrado hasta más infinito y nos piden A intersección B. La intersección de esos dos conjuntos sería el conjunto que tengan en común, que en este caso sería desde 5 hasta 8.
Entonces la respuesta sería de 5 cerrado a 8 cerrado. Acá lo que nos están pidiendo es E unión C. E es de 2 a 10. Entonces igual hacemos una recta numérica. Colocamos el conjunto E que va desde 2 hasta 10. Y el C que en este caso va de 7 a más infinito. Bueno, este sería desde 2 hasta 10. Y el otro conjunto que iría desde 7 hacia más infinito. Y lo que nos piden es por la unión de esos dos conjuntos. Entonces en ese caso sería dar los dos conjuntos unidos, que iría desde 2 hasta más infinito. Entonces la solución, opción C, de 2 a más infinito. Acá lo que nos piden es A unión B. En ese caso A y B ya los dibujamos por acá y podemos observar que la unión de estos dos conjuntos sería lo que va desde 1 hacia más infinito. Entonces A unión B corresponde a 1 más infinito. Para la 27 lo que nos piden es el complemento de C. C nos habían dicho que era el conjunto que iba desde 7 a más infinito. Entonces el complemento sería lo que le hace falta para hacer el universo, que el universo nos dijeron que eran los números reales. Entonces lo que le hace falta es todos los números que vienen desde menos infinito hasta el 7 abierto. En ese caso, de menos infinito al 7 abierto. Considere la siguiente gráfica de la función f. De acuerdo con la información dada, un intervalo del dominio de f donde f posee inversa. Cuando nos pregunten esto sería la palabra clave, posee inversa, lo que nos hace referencia es que una función para tener inversa tiene que ser inyectiva. Y para eso se tiene que dar en forma gráfica que la función sea solamente creciente o solamente decreciente. No puede ser ambas a la vez y no puede ser constante. Entonces buscamos entre estos intervalos. Acá nos dicen de 1 a 2. 1 estaría por acá, 2 estaría por acá. Y vemos que con respecto a la gráfica, eso sería esta parte de aquí, que sería una parte solamente creciente. Entonces esa sirve. Esto sería un intervalo del dominio donde f posee inversa. ¿Qué no sería? Por ejemplo, la opción B, que es de 0 a 4, que dice que de 0 a 4, si vemos con respecto a la gráfica, tendría una parte creciente y una parte constante. Entonces no puede tener la parte constante o ser creciente y decreciente a la vez. Por eso se descarta. Ok, pregunta 29 y 30. Dice acá que la función f tiene un dominio de menos 1 más infinito con un ámbito p y la función tiene un criterio de la raíz de x más 1 y más 3. Entonces de acá lo que tenemos que averiguar es básicamente quién es p, que p corresponde al ámbito de la función f. Para eso lo que podemos hacer es sustituir este valor de el dominio, que sería menos 1. Si sustituimos acá un menos 1 en x, quedaría menos 1 más 1 más 3, que esto lo que nos va a dar sería 3. Y con respecto al infinito, si hacemos una prueba con un valor muy grande acá, esto nos da un número positivo, lo que nos indica que esto va dirigido hacia más infinito. Por lo tanto, p sería un intervalo que va desde 3 hasta más infinito. Así, el ámbito de la función f corresponde al conjunto de 3 a más infinito. Ahora, acá lo que nos piden es el dominio de la inversa y el ámbito de la inversa. Para la función inversa, se toman esos conjuntos al revés. Lo que correspondía al ámbito de la función ordinaria, acá corresponde al dominio de la inversa. Y el dominio de la función ordinaria corresponde al ámbito de la función inversa. Entonces, el dominio de la inversa sería de 3 a más infinito. El ámbito de la inversa corresponde a de menos 1
a más infinito. Pregunta 31 dice, sea las funciones f de x igual a x al cuadrado menos 2, con dominio 2, 3 y 4, g de x igual a x menos 1, con dominio 2, 7 y 14. Dice que con base en la información dada, considere las siguientes proposiciones. La función compuesta g compuesto en f es igual a x al cuadrado menos 3. Para eso lo que tomamos es g compuesto con f. Tomamos lo que era originalmente la función g, que sería x menos 1, y en lugar de colocar esa x, colocamos la función f, que en este caso es x al cuadrado menos 2. Si eliminamos los paréntesis, esto quedaría x al cuadrado menos 2 menos 1, dejando como x al cuadrado menos 3. Por lo tanto, g compuesto en f corresponde a x al cuadrado menos 3. Esto sería verdadero. Ahora dice, al efectuar la composición f compuesta con g, es factible efectuar la composición f compuesta con g. Para eso lo que hacemos es el dibujo de lo que correspondería a una función compuesta, que se toman esto de acá para darnos una idea. La que está aquí al final correspondería a la primera función, esto sería g, y este de acá tendría que corresponder a f. De aquí nos basamos en esto. Dice que la función g tiene un dominio de 2, 7 y 14. 2, 7 y 14. Para que sea factible, el dominio de la función f tiene que coincidir con el ámbito de la función g, que en este caso el dominio nos están diciendo que es 2, 3 y 4. ¿Qué es lo que se hace? Hacer una prueba. Para la función g de x menos 1, sustituimos x por un 2, entonces quedaría para x menos 1, sustituimos 2 menos 1, que eso nos da 1, y podemos ver que este número no está en los valores que correspondían al dominio de f. Por lo tanto, ya no habría una conexión entre este 2 hacia la función f y no sería factible realizar esta composición. Por lo tanto, esto sería falso. Entonces, de ellas son verdaderas solamente la opción 1. Considere las siguientes gráficas de relaciones. Ok. ¿Cuál o cuáles de las anteriores gráficas corresponde a la gráfica de una función? Entonces, generalmente uno lo que hace es, en forma gráfica, se traza una recta vertical, y si se observa que hay dos intersecciones con respecto a lo que nos dibujan, a la función que está acá, quiere decir que no es una función, es solamente una relación. Entonces esta no sería una función. Y en este caso, si ven, no importa cuántas líneas verticales se dibujen, solamente van a tener una única intersección con respecto a la función. Por lo tanto, esta sí sería la gráfica de una función. Entonces, ¿cuál corresponde a la gráfica de una función? Solamente la 2. Considera las siguientes proposiciones referidas a la función f, donde f es 5 a la x, es una función exponencial. Dicen la gráfica es creciente y 0,5 pertenece al gráfico. Entonces, de una función exponencial, esta función exponencial 5 a la x tiene una base igual a 5. Y sabemos que si esa base es mayor a 1, eso es porque es una función creciente. Entonces sí, en este caso es una función creciente, esto sería verdadero. 0,5 pertenece al gráfico de la función. En este caso, este tipo de funciones, la intersección con respecto al eje y siempre va a ser el punto 0,1 cuando es de esta forma ordinaria. Entonces, no, el punto 0,5 no va a pertenecer al gráfico de esta función. La intersección sería 0,1. Son verdaderas solamente la 1. ¿Cuál es el ámbito de f? Esto es de la misma pregunta de la exponencial. De igual, de esta forma exponencial, el ámbito siempre va a ser los números reales positivos, o en otras palabras, de 0 abierto a más infinito.
35 dice la inversa de f de x es igual a 4 elevado a la x, una función exponencial de base 4, su inversa sería la que tenga un logaritmo de la misma base 4. En este caso, la opción C, logaritmo 4 de x. La siguiente gráfica de una función tiene una forma de una cuadrática y lo que nos dicen es a es menor a 0, c es mayor a 0. Entonces el a es con respecto a la concavidad. Podemos observar que esta función tiene o es cóncava hacia abajo y eso pasa cuando los a son menores a 0. Esta opción es verdadera. El c lo que nos indica es la intersección con el eje y, que esta función con respecto a y interseca por acá. Y ese c es un número positivo en y, lo que indica que sí, c es un número mayor a 0. De ellas son verdaderas ambas. Si 1,2 es un punto contenido en la recta y igual a menos 3x más b, entonces la intersección con el eje de las ordenadas y corresponde a la intersección con el eje y en una función lineal sería el punto 0, b. Entonces básicamente tenemos que averiguar quién es este b. Entonces sustituimos, sabemos que x es igual a 1, y es igual a 2, entonces acá sería colocar 2 es igual a menos 3 por el x, que sería 1, más el b. Hacemos un despeje de esto, tendríamos que 2 es igual a menos 3 más b. 2 más 3 es igual a b y b es igual a 5. Por lo tanto, la intersección con el eje y corresponde al punto 0,5, opción D. Igual, como les digo, si no se les complica lo que es el despeje, lo que podemos hacer es tomar igual la calculadora y colocar esa expresión tal cual. Colocamos 2 igual menos 3 por 1 más, y aquí podemos poner una variable, por ejemplo la x. Tocamos la tecla Shift más esta que dice Calc o la que dice Solve, le damos igual y nos da la solución de que x es igual a 5. Entonces igual, opción D, 0,5. Dice que considere las siguientes proposiciones referidas a la función f dada por f de x igual al logaritmo de x. Importante acá que saber que esto es lo mismo que decir logaritmo de base 10 de x. Entonces cuando nos dicen es decreciente, esto funciona igual que la exponencial. Esto sería el a. Y si el a es mayor a 1, es porque es creciente. Por lo tanto, esto sería falso. Acá f de 10 es igual a 1. Lo que nos indica en esto es como si fuera una coordenada 10,1. Y lo que nos dicen es que el x corresponde a un 10 y el y tiene que corresponder a un 1. Entonces, si hacemos la sustitución de colocar logaritmo de 10, tenemos que asegurarnos de que esto nos dé 1. Entonces, tomamos la calculadora, colocamos, vamos a traer el logaritmo acá normal, sería el logaritmo, ya sabemos que esto es de base 10, de 10, y esto nos va a dar 1, que es una de las propiedades de los logaritmos. Cuando la base y la x que están acá son iguales, es porque el logaritmo es igual a 1. Entonces sí, f de 10 es igual a 1, esto sería verdadero. De ellas son verdaderas solamente la 2. Esto sería para las preguntas 39 y 40. Dice, los metros cuadrados de superficie que se pueden pintar están en función de la cantidad de galones utilizados de cierta pintura. Además, considere que un galón de esta pintura cuesta 10.000 colones y alcanza para pintar un máximo de 25 metros cuadrados de superficie. Si se pintó 125 metros cuadrados de superficie, no hubo desperdicio de pintura, entonces ¿cuántos galones de pintura se utilizaron? Entonces, si pintaron 125 galones,
y cada galón alcanza para pintar 25, sería 125 dividido entre 25 y eso nos da 5. Se utilizaron 5 galones de pintura. Ahora dice acá, una función que determine el costo en colones C de X de esa pintura por la compra de X galones de esa misma pintura corresponde a, si cada galón de pintura cuesta 10.000 y tenemos que comprar X cantidad de galones, entonces la ecuación sería 10.000 por la cantidad de galones que estamos buscando y eso sería la ecuación del costo. Un estudio mostró que la cantidad de habitantes CDT en una ciudad está modelada por esto acá, CDT es igual a 100.000 por 1,01 elevado a la t, donde t representa los años transcurridos desde el momento en que se establece el modelo poblacional. Que entonces para eso serían tres opciones. Bueno, vamos a hacer tres pasos. Primer paso, obtener la ecuación completa que sería CDT igual a los 100.000 multiplicado por 1,01 elevado a la t. Segundo paso es saber qué significa cada una de las variables. Por ejemplo, CDT en este caso nos está diciendo que es la cantidad de habitantes y que t representa los años transcurridos. Entonces CDT es la cantidad de habitantes y solamente t representa los años. Entonces vamos a la pregunta. En el momento de establecer el modelo, la ciudad tenía 100.000 habitantes. Entonces aquí dice que son los años desde el momento en que se establece el modelo. Entonces, al momento en que se establece el modelo, han pasado 0 años. Por lo tanto, si cambiamos esta t por un 0, esto nos va a dar como resultado 100.000. Se puede hacer esta sustitución en la calculadora y nos daría 100.000. Por lo tanto, esto sería verdadero. Luego dice acá, a los 2 años exactos de haberse establecido el modelo poblacional, la cantidad de habitantes de la ciudad es de 103.000. En ese caso nos están diciendo que el t corresponde a un 2. Entonces sería cambiar esta t por un 2. Que acá lo que hacemos entonces es poner este 100.000 multiplicado por 1,01 elevado a 2 y eso nos da 102.010. Entonces aquí la cantidad de habitantes de la ciudad es de 103.000. No, eso nos dio 102.010. Entonces esto sería falso. Entonces de ellas son verdaderas, en este caso solamente la 1. Considere la siguiente información. Se compran 20 kilogramos de pescado entre Corvina y Pargo. Esto sería sistemas de ecuaciones. Cuando nos hablan de dos cosas distintas, lo que ponemos es que una corresponde a un valor X, otra a un valor Y, y tratamos de hacer dos ecuaciones. En este caso, se compararon 20 kilogramos entre Corvina y Pargo. Podemos decir que X representa la cantidad de kilogramos de Corvina, Y la cantidad de kilogramos de Pargo. Entonces, entre los kilogramos de Corvina más los kilogramos de Pargo, habían 20 kilogramos. Esta sería la opción 1, la ecuación 1. Y la segunda es, el kilogramo de Corvina cuesta 2100. Entonces ya sabemos que 2100 por la cantidad de kilogramos de Corvina más 2000 que cuesta el Pargo más los 2000 por cada kilogramo de Pargo hacen un total de 40.800. Entonces aquí ponemos 40.800. Esto sería un sistema de ecuaciones. Para eso lo que hacemos es colocar en la calculadora, ponemos, bueno, si tienen la calculadora gris sería modo 5.1
En este caso sería colocar modo, nos vamos a donde dice ecuación, nos vamos a donde dice la opción 1 que es ecuaciones múltiples, dos variables y nos aparece esto tal cual como está aquí. Entonces si ven, esto de acá lo que tendría sería un 1, un 1, un 20, un 2100, un 2000 y un 40800. Entonces aquí sería colocar un 1, un 1, un 20, un 2100, un 2000 y un 40800, donde nos dice que x es igual a 8 y que y es igual a 12. Entonces x es igual a 8, y es igual a 12. ¿Cuántos kilogramos de corvina se compraron? Corvina era x, entonces se compraron 8 kilogramos de corvina. Dice acá, la ganancia mensual G de X de una compañía por producir X cantidad de paraguas está modelada por, esto que está acá, ¿cuántos paraguas debe producir la compañía para obtener una máxima ganancia mensualmente? Ok, máxima ganancia en una función cuadrática corresponde al vértice de la función. En este caso, podemos decir que esa función cuadrática, el A sería menos 0,3, el B sería un 150, el C corresponde a un 0. Esto basados en la forma de la cuadrática que sería ax al cuadrado más bx más c. Para eso vamos a ver lo del vértice, que el vértice corresponde a las coordenadas menos b sobre 2 por a, coma f de menos b sobre 2 por a. Entonces tenemos que ver qué es lo que nos están pidiendo. Si vemos en la función g de x, que corresponde al y, nos está diciendo que es la ganancia. Entonces esto sería ganancia. Y x en este caso corresponde a la cantidad de paraguas. Esto sería una cantidad de paraguas. Entonces nos dice cuántos paraguas debe producir la compañía para obtener una máxima ganancia. Nos están preguntando por la cantidad, por el x. Entonces tenemos que sacar el x de la fórmula del vértice. Entonces sería obtener menos b sobre 2 por a, que eso corresponde a menos 150 sobre 2 multiplicado por menos 0,3. Entonces colocamos acá. Ponemos modo 1 para salirnos de lo que estábamos viendo. Y aquí colocamos menos 150 sobre 2 multiplicado por menos 0,3. Y eso nos da 250. Así, la cantidad máxima de paraguas que se debe producir es de 250. Dice acá, el precio inicial de un auto es de $25,000 y su valor en los años siguientes se aproxima mediante la fórmula, que nos dan la fórmula, donde P de T es el precio y T son los años. ¿Cuántos años deben transcurrirse para que el valor del automóvil sea de 7,000? Entonces igual, las tres opciones. Identificar la ecuación, que sería P de T es igual a 25,000 menos 2,000T. Opción 2, de identificar qué es P de T, que sería T. En este caso P de T es el precio y T serían los años. Aquí lo que nos están diciendo cuántos años deben transcurrir para tener un valor de 7,000. Entonces nos están diciendo que P de T corresponde a 7,000. Si hacemos esto acá, hacemos una sustitución, decimos que 7,000 tiene que ser igual a 25,000 menos 2,000 T. Igual como les decía, esto lo podemos hacer en la calculadora. Colocamos acá el 7,000, el igual, el 25,000
menos 2000 y acá colocamos una X, Shift Calc y nos da una solución de 9. Entonces en este caso tienen que pasar 9 años. Ok, esto sería sobre el promedio de notas. Para sacar esto, lo que se toma es el valor porcentual multiplicado por la nota y eso se divide entre 100. Eso sería para otro tipo de notas. Si bien en este caso están utilizando valores de 100, de 100, de 50, de 100 y de 50. Entonces, por ejemplo, para sacar la nota, si aquí esto valía 30% y sacó un 100 es porque sacó un 30. O si se quiere hacer de esta forma, sería colocar el porcentaje que vale la nota multiplicado por la nota que se sacó, dividido entre 100, que eso igual nos daría el 30. Entonces, si se saca 100 es porque tiene la nota completa, el porcentaje completo. Si se sacan 50 es que tiene la mitad. Aquí también tendría la mitad. Aquí vamos a poner que también tuvo un 30. Acá tuvo un 10. Acá tuvo un 40. Acá tuvo un 5. Acá sería un 15. Un 20. Un 20. Un 10. De en este lado sería un 15. Un 10. Un 40. Y un 10. Entonces, importante, nada más lo que tenemos que observar es que dice que se ocupa un ponderado mínimo de 70 para aprobar. Entonces, a la hora de hacer esta suma, tendríamos que hacer 30 más 20 más 20 más 5. Esto nos daría 75. Acá sería 30 más 10 más 40 más 5, que esto sería 85. Aquí 15 más 20 más 20 más 10, que eso sería 65. 15 más 10 más 40 más 10, eso sería 75. Entonces con eso sacamos la información. Dice, Luz aprobó el curso. Luz tuvo una nota de 85, entonces sí, ella aprobó el curso. Luz obtuvo una nota final inferior a los 80, ¿no? Luz obtuvo una nota de 85, esto sería falso. De ellas son verdaderas solamente la 1. Eso sería para la pregunta 45, 46 y 47. 46. La nota final de Max corresponde a... Max tuvo una nota final de 65. Y la 47 dice, Axa y Raúl aprobaron el curso. Si nos vamos acá, Axa y Raúl ambos pasaron con un 75. Entonces sí aprobaron el curso. Y dice, Axa y Raúl obtuvieron la misma nota final. Entonces sí, en efecto, tuvieron 75 ambos. Entonces ambos aprobaron. Ambos tuvieron la misma nota final. De ellas son verdaderas ambas. Dice acá, la edad que más se repite en un grupo de estudiantes de séptimo de un colegio es de 13 años. Entonces, cuando nos dicen la edad que más se repite en términos de estadística, hace referencia a la moda. Entonces, en este caso, la moda corresponde a 13. Luego dice, la mediana de las edades de ellos es de 14. La mediana es lo mismo que el cuartil 2 y nos dicen que eso es de 14. Entonces, vamos a ver qué dice acá. Dice, la moda de las edades del grupo de estudiantes es 13. Sí, la moda es 13. Dice, el 50% de los estudiantes de ese grupo tienen 14 o más años. El cuartil 2 corresponde a la mitad de la información. Entonces, si lo vemos con respecto a un diagrama de cajas, no sabemos los demás valores, pero sabemos que el cuartil 2 es 14. Entonces, existe un 50% de la población que sí tiene 14 años o más de 14 años. Entonces, ambas serían verdaderas. La siguiente tabla muestra las edades en años cumplidos de un grupo de estudiantes de colegio. Nos dan estas edades. La diferencia en años cumplidos entre el estudiante de mayor edad y el de menor edad, eso hace referencia al recorrido.
y el recorrido sería tomar el máximo dato y restarle el dato mínimo. En este caso 19 menos 13 nos da 6. Eso sería para la 49 y 50. Entonces 50, al determinar el primer cuartil se observa que un 25% del total de los estudiantes tiene 13 o 14 años. El recorrido intercuartílico de los datos representan la edad de los estudiantes corresponde a 2. Entonces, para sacar los cuartiles, lo que hacemos es tomar acá la calculadora y vamos acá. Tocamos modo, vamos a la parte que dice estadística, tocamos 1 para colocar las variables y colocamos todas las variables que están acá. Entonces sería un 13, 2 veces el 14, 3 veces el 15, 3 veces el 16, una vez el 17, una vez el 18 y una vez el 19. Si ven acá, esto nos dice que llegamos al dato número 12 y si hacemos el conteo acá, vemos que en efecto hay 12 datos. Eso nada más es como para corroborar que copiamos todos los números que estén ahí. Una vez hecho esto en la calculadora, tocamos la tecla AC, nos vamos a esta que dice OPTN, le damos el 2 y esto nos dice acá que los cuartiles corresponden a 14.5 y 16.5, el cuartil 1 y el cuartil 3. Entonces nos dice que cuartil 1 corresponde a 14.5, cuartil 3 corresponde a 16.5. Esto de acá solamente se puede hacer con la calculadora blanca. Si se tiene la calculadora gris se tendría que hacer los cuartiles de forma manual, que la fórmula de los cuartiles es K sobre N más 1 sobre 4, donde K es el cuartil que estamos averiguando. Si buscamos el cuartil 1, sería poner 1, esta N sería el número de datos que ya contamos que eran 12, sobre 4, y si colocamos esto en la calculadora, vamos a limpiarla. Si colocamos eso en la calculadora sería, aquí sería 1 por 12 más 1 sobre 4 y eso nos da como aproximado 3.25. Esto no nos da quién es el cuartil 1 sino una posición. Lo que nos dice es que la posición del cuartil 1 está ubicado entre el dato número 3 y el dato número 4, porque en este caso es 3.25. Entonces si vemos la información, este sería el dato número 3, este sería el dato número 4. Entonces sería un número que está entre 14 y 15, que eso lo vamos a ver como 14.5. Si sacamos el cuartil 2, sería esa misma fórmula, pero en el cuartil 3. Por aquí sería poner 3, 12 más 1 sobre 4. Si nos vamos a la calculadora, aquí sería cambiar este por un 3. Y eso nos da que aproximadamente 9.75. Que igual lo que nos indica es que está entre el dato número 9 y el dato número 10. El dato número 9 sería el 16, el dato número 10 sería el 17 y el cuartil 3 estaría ubicado entre ellos dos, que sería el 16.5. Entonces así obtenemos los mismos resultados. Entonces vamos a ver acá, dice que al determinar el primer cuartil se observa que un 25% del total de estudiantes tiene 13 o 14 años. Sí, si nosotros vemos, todo esto sería parte del primer cuartil, o justamente acá estaría la división del primer cuartil, y las edades van de 13 a 14 años. Esta sería verdadera.
El recorrido intercuartílico de los datos representan las edades de los estudiantes corresponde a 2. Entonces el recorrido intercuartílico sería tomar el cuartil 3, restarle el cuartil 1, y eso sería lo mismo que poner 16.5 menos 14.5, que nos daría 2. Entonces sí, el recorrido intercuartílico corresponde a 2. De ellas son verdaderas ambas. 51. Considera la siguiente información referida a la distribución de las edades cumplidas en años de dos grupos de personas. Nos dan dos diagramas de cajas, grupo A y grupo B. El recorrido de los datos es igual en los dos grupos. El recorrido en específico sería tomar el valor máximo y restarle el valor mínimo. En este caso aquí sería tomar el 25 menos 16. En el caso del grupo B sería 25 menos 15. Que de aquí ya podemos ver que los resultados serían diferentes. Por lo tanto, el recorrido no es igual en ambos grupos. Lo que dice acá, el recorrido intercuartílico de los datos del grupo A es mayor que el recorrido intercuartílico de los datos del grupo B. El recorrido intercuartílico es con los cuartiles Q3 menos Q1. Entonces, para este primero sería 21 menos 17. Y para el segundo sería 23 menos 17. Que si hacemos esto, podemos ver que la del cuartil 2 es un dato mucho más grande. En este caso nos daría 4. En este caso nos daría 6. Entonces, el del grupo B es mayor que el del grupo A. Y aquí nos dicen que el del grupo A es mayor que el del B. Entonces, esto sería falso. De ellas son verdaderas, ninguna. Dice acá, la siguiente tabla muestra la información relacionada con las horas que trabajan durante los fines de semana los empleados de una fábrica, días sábados y domingos. Además se sabe que Rita trabaja solo los sábados durante 10 horas y Alex labora solo los domingos por espacio de 10 horas. Aquí dice la diferencia entre los coeficientes de variación. Entonces aquí importante, coeficientes de variación es una fórmula que sí nos dan en el examen, que eso sería la desviación estándar dividida entre el promedio y multiplicada por 100. Y aquí lo que nos dice es la diferencia entre los coeficientes de variación. La diferencia significa hacer una resta. Entonces sería hacer los coeficientes de variación de los sábados y de los domingos y restarlo. Entonces en este caso, para el sábado sería desviación entre promedio por 100. Entonces 2 sobre 9 por 100. Y para el domingo sería 2 sobre 7 por 100. En este caso, 2 sobre 9 multiplicado por 100 sería aproximadamente 22.2. Y 2 sobre 7 entre 100 sería 28.57. Entonces si tomamos 28.57 y le restamos 22.22, 28.57 menos 22.22, eso nos da 6.35. Entonces en este caso sería opción D, 6.35. Dice si se analizan las horas trabajadas por Rita con respecto a las horas laboradas en conjunto por todos los empleados de los sábados, luego se valoran las horas trabajadas por Alex con relación a las horas laboradas con el conjunto por todos los trabajadores de los domingos, entonces se concluye que él tiene mejor posición relativa. La posición relativa es otra fórmula que nos dan, que eso sería básicamente el dato
se le resta el promedio y se divide entre la desviación estándar. En este caso los datos es que Rita trabaja durante 10 horas y que Alex también trabaja durante 10 horas. Entonces sería para Alex y para Rita. Alex trabaja 10 horas, Alex trabaja los domingos, entonces se le resta la media aritmética de los domingos, que sería 7, y se divide entre la desviación estándar, que sería 2. Para Rita, trabaja los sábados, la media aritmética sería 9, entonces se le resta 9 y se divide entre 2. Entonces sacamos eso, y aquí sería 10 menos 7 sobre 2, que esto sería 3 medios o 1.5. Y para Rita sería 10 menos 9 sobre 2, que eso sería 1 medio o 0.5. Entonces si vemos acá, la posición relativa de Alex es mayor que la de Rita. Entonces la posición relativa de Alex con respecto a los demás empleados, bueno, él tiene mejor posición relativa que ella, sí, él tiene mejor posición relativa que ella. Y la posición relativa de Alex corresponde a 3, ¿no? La posición relativa de Alex corresponde a 1.5. Entonces en este caso es verdadera solamente la 1. Esto sería la parte de probabilidad. Dice que sea E, este conjunto, como espacio muestral, se obtienen dos experimentos. El experimento A, que es obtener un número primo, el B, obtener un número mayor o igual a 17, donde nos lo dan acá, representado en un diagrama. Entonces dice acá la primera, si se elige al azar un número de E, entonces ¿cuál es la probabilidad de que sea un número menor que 17 y que no sea primo? Entonces que sea menor que 17 tendría que ser esta parte de acá. Y nos dicen que no sea primo. Entonces básicamente menores a 17 y que no sean primos solamente estarían estas dos opciones. Si vemos el total de acá, si contamos todas las posibilidades serían 17. Entonces la probabilidad sería 2 sobre 17. Opción A. Dice acá, si se elige un número al azar de E, entonces ¿cuál es la probabilidad de que sea un número mayor o igual que 17 y que no sea primo? Entonces mayor o igual que 17 serían todos estos números de acá, y que no sea primo serían solamente los que están ubicados aquí, que serían 6 opciones. Entonces en ese caso sería 6 sobre 17. Si se elige un número al azar de, entonces ¿cuál es la probabilidad de que sea un número menor que 17 y que sea primo? Entonces menor que 17 y que sea primo serían estos 4 números de acá. Entonces la probabilidad sería 4 sobre 17. Dice acá, si un niño tiene 16 bolinchas en una caja, 4 rojas, 8 azules y 4 negras, además considere que únicamente son diferenciables por su color y para elegir alguna de ellas en un solo intento se hace al azar. Okay. Dice acá, al elegir una bolincha de la caja, la probabilidad de obtener una de color rojo o una azul es igual a la probabilidad del complemento del evento obtener una bolincha negra. Entonces vamos a hacer una representación, decimos que tenemos 4 bolinchas rojas, 8 bolinchas azules, 4 bolinchas negras. Dice aquí la probabilidad de obtener una de color rojo o azul. Rojo o azul sería
la unión de estas dos, rojo o azul, entonces sería 4 más 8 sobre el total, que sería 16. En este 4 más 8 sería 12 sobre 16. Se puede ir simplificando y sería 6 sobre 8 o 3 cuartos. Y dice que eso es igual, bueno, de momento 12 sobre 16, dice que es igual a la probabilidad del complemento obtener una bolincha negra. Entonces, si la primera opción era la suma de ellas, el complemento de obtener una bolincha negra también sería la suma de ellas. Entonces esto también sería 4 más 8 sobre 12, que ya vimos que serían iguales. Entonces esta parte sería verdadera. Opción 2. Dice, al elegir una bolincha de la caja, la probabilidad de obtener una de color negro es igual a la suma de las probabilidades de obtener una roja más la probabilidad de obtener una azul. Entonces la probabilidad de obtener una de color negro sería 4 sobre 16. La probabilidad de obtener una de color rojo sería 4 sobre 16. Y se le tiene que sumar la probabilidad de obtener una de color azul, que sería 8 sobre 16. Y podemos ver que estos dos casos serían diferentes. Entonces, esto sería falso. De ellas son verdaderas solamente la opción 1. Dice acá, la siguiente tabla muestra la cantidad de médicos que laboran en un centro de salud según sexo y especialidad. Si el total de médicos se elige uno al azar, entonces ¿cuál es la probabilidad de que sea una mujer, sin importar la especialidad? Entonces básicamente sería todo esto de acá, que sería el total 13, o un oftalmólogo. Un oftalmólogo hace referencia a un hombre en oftalmología, que serían los 6. Entonces la probabilidad sería 13 más los 6 de acá, dividido entre el total, que sería 27. En ese caso, 19 sobre 27. Si el total de médicos se elige uno al azar, entonces ¿cuál es la probabilidad de que sea un oncólogo o una uróloga? Entonces, un oncólogo o una uróloga sería tomar las probabilidades 4 y 3. Entonces aquí sería 4 más 3 sobre el total, que son 27. En otras palabras, 7 sobre 27. Y dice aquí, con base en el contexto dado, considera las siguientes proposiciones referidas a elegir una persona al azar. La probabilidad del evento elegir una neuróloga es 0. Entonces, si vemos acá, aquí no hay ninguna especialidad de neurología. Entonces, no hay ninguna forma de obtener esta información. Por lo tanto, para la opción 1 sería la probabilidad 0 sobre 27, que sería 0. Entonces, sí, esto sería verdadero. La probabilidad del evento elegir un oncólogo o un urólogo es 0. Entonces, un oncólogo o un urólogo sería la probabilidad 5 y 3 sobre 27. Y podemos ver que eso sería diferente de 0. Por lo tanto, esta sería falsa. Entonces, de ellas son verdaderas solamente la 1. Y con eso finalizaríamos este primer examen de bachillerato por madurez.